Hola compañeros y amigos de 24/7, es un gusto saludarlos. No nos hemos visto la mayoría desde nuestro retiro hace 2 semanas, que todavía sigo recordando los buenos momentos que pasamos allá juntos. No quisiéramos dejar de alguna manera de alimentarnos de la palabra, por eso este devocional que se publicará hoy sábado 28 de marzo, y esperemos cada sábado mientras estemos en esta contingencia seguir haciéndolo de esta manera. Ya cuando volvamos a nuestras reuniones habituales de sábado por la mañana, pues ya nos veremos por ahí y seguiremos haciendo lo mismo, ¿no? Alimentándonos de la palabra de Dios. Yo quiero compartir hoy una palabra contigo y está en Efesios capítulo 5 versos 15 al 17. Te animaría, de hecho puedes poner pausa ahorita aquí al video y ve por tu Biblia, tráela, y bueno, si no estás en casa porque tengas que haber salido a trabajar, bueno, aunque sea ahí en tu teléfono, busca este pasaje, Efesios capítulo 5 versos 15 al 17. Y antes de dar lectura a esto, te daré una introducción un poquito extensa. De hecho, concluiremos leyendo Efesios capítulo 5. Pero he reflexionado mucho acerca de cómo nos cambió la vida en las últimas semanas. Nos cambió muy rápido, demasiado rápido diría yo. Hace un mes, muchos de nosotros estábamos haciendo muchos planes ahí en la congregación, con nuestro viaje, por ejemplo, a Chiapas ahora en julio, que esperemos podamos tener. Pero también mi esposa y yo teníamos la semana pasada un viaje a Chiapas, igual con la misma finalidad de preparar el camino y el terreno para nuestro viaje misionero del mes de julio. Y bueno, entre otros planes que seguramente cada uno tenía. Pero la vida nos cambió muy rápido. De una semana a otra estamos, pues bueno, en esto que ya ni para qué repetirlo, porque es de conocimiento general. Pero me hace también pensar en el momento en que la vida les cambió, por ejemplo, a los judíos por ahí previo de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos en Europa particularmente pues gozaban de prosperidad y gozaban de una buena posición social, como ya venían haciendo de tiempo atrás. Y sin embargo sube alguien al poder y con esta filosofía y pensamiento fascista pues les cambia la vida de un día a otro, y a la vuelta de algunos años, después de ser una sociedad bien acomodada, fue una sociedad casi llevada al punto del exterminio. En más de una ocasión he referido esto en la congregación, en las enseñanzas de los días domingos, que la Escritura dice que algún día las cosas al pueblo de Dios nos van a cambiar de una forma radical. Yo sé que respecto a esto pues hay muchas opiniones y algunas incluso contrarias a la que yo pueda tener, pero es una opinión personal y es una opinión que baso en lo que van las Escrituras, de que los últimos tiempos serán para la iglesia tiempos difíciles, tiempos complicados. Esto lo podemos dejar a criterio e interpretación personal. Sin embargo, lo que sí creo que es cierto, y en lo que quizás la mayoría de los creyentes pudiéramos coincidir, es que la vida nos puede cambiar de un día a otro de formas que ni nos imaginamos. En relación a esto y en relación a los últimos tiempos y el entorno o el contexto que Jesús nos dio de cómo serían los tiempos finales, quiero invitarte a que me acompañes al Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 24 y me gustaría que leyéramos ahí lo que Jesús dijo acerca de cómo serían los últimos tiempos o los tiempos previos a su regreso. Mateo capítulo 24, ahí en el verso 3 dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Quiero hacer una pausa ahí, ahorita vamos a continuar con el resto del pasaje, pero una de las cosas que Jesús nos advierte ahí es que en los últimos tiempos vendrán muchos en su nombre, con la finalidad de engañar, si fuera posible, como dice más adelante, incluso a los escogidos. Habla de guerras, de rumores de guerras. Algunos piensan, bueno, la guerra siempre ha sido, desde que el hombre es, siempre ha habido guerras. Tienes toda la razón. Sin embargo, en los últimos tiempos, el tema de las guerras, de los conflictos, va a cobrar un sentido muy distinto al que tenía antes. Convencido estoy de que después de la Segunda Guerra Mundial ha habido muchísimos cambios en los aspectos social, político, económico, moral, científico, ecológico, como no había habido antes. Creo que definitivamente los últimos 70 años, 70 y algo de años desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, son determinantes en cuanto al entorno o al contexto de los últimos tiempos. Es cierto, dice también el pasaje, que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y que habrá pestes y hambres. Las pestes y el hambre, cierto, no es la primera vez que suceden, pero hoy, por ejemplo, esta peste o este virus que nos ha paralizado a todos, creo que es solamente una muestra de lo que puede suceder. Se habla mucho y se escucha mucho acerca de las guerras, ya no con armamento, sino las guerras biológicas, que pueden causar muertes incontables. Pero fíjate lo que dice el verso 9, y de ahí, como te decía, que mi opinión es que las cosas pueden cambiar de forma significativa para los creyentes de la noche a la mañana. Dice el verso 9, que entonces los entregarán a tribulación. Jesús está hablando con los discípulos, y obviamente cuando le habla a los discípulos le habla a la iglesia, que todavía no es conformada, pero que al hablarles a ellos nos habla a los creyentes de todas las edades, particularmente aquí a los creyentes que viviremos estos últimos tiempos. Y entonces fíjate el contexto: los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes. Llama la atención el todas. No dice que seremos aborrecidos por algunos, seremos aborrecidos por todas las gentes por causa del nombre de Cristo. Creo que en algún punto de la historia, no sé si pronto o no sé si todavía falte mucho, pero cuando se presente este personaje suplantador de Cristo, o llamado en la Biblia el anticristo, dice que él se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y de alguna forma viene a traer un pensamiento que va en contra de Dios, pero también en contra de todos aquellos que caminan con Dios, o que aman a Dios, o que sirven a Dios. Es decir, que las circunstancias nos pueden cambiar de la noche a la mañana. Después, como te decía, el pueblo judío en Europa, después de ser un pueblo bien acomodado y un pueblo también bien aceptado, de repente pasó a ser un pueblo odiado. No porque hoy gocemos de la buena voluntad y gracia ante los hombres, significa que será siempre. Ahora, continúo la lectura. Dice el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, dice el verso 14, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tú puedes continuar con la lectura, y entonces ahí es donde comienza a hablar acerca del anticristo y de estos tiempos que aún no llegan. Dice el apóstol Pablo que cuando afirmemos que Cristo está ya a la puerta es porque todas estas cosas se han cumplido. Creo que en esto todavía no lo hemos visto, pero sería iluso de nuestra parte no darnos cuenta de que el escenario mundial está preparándose cada día más para la llegada de este personaje. Así que creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Esa es mi opinión, esa es mi convicción. Y entonces fíjate, me adelanto hasta el verso 32 del mismo capítulo. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, hoy no hemos visto todas estas cosas, pero hemos ya visto o estamos viendo algunas de estas cosas. Conozcan que está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Fíjate que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 1, que es obviamente el libro profético por excelencia del Nuevo Testamento y que describe con lujo de detalle y obviamente usando mucho sentido figurado los sucesos del fin de los tiempos. El capítulo 1, verso 1 es revelador en cuanto a un aspecto, que cuando las cosas comienzan a suceder, todas estas señales comienzan a desplegarse, es como si se abriera una compuerta, porque todas vienen una tras otra. Te leo el capítulo 1, verso 1 del libro de Apocalipsis. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Pronto no significa que el día que se escribió el libro de Apocalipsis todas estas cosas sucederían en el tiempo próximo. Pronto es una palabra griega que define que una vez que suceda la primera, las demás vienen en cascada. Es como cuando abres un armario que tienes lleno de cosas, mientras no abras la perilla o gires la perilla, las cosas se van a mantener ahí. Pero una vez que abres la perilla o que gires la perilla y abres la puerta, todas se te vienen encima. Eso es lo que significa pronto. Yo creo que el hecho de que Israel volviera a su tierra en el año 1947 es indicativo de los últimos tiempos. Es la higuera que comienza a reverdecer. Por lo tanto, si tú observas todo lo que se ha desplegado a partir de este evento en el escenario mundial, es en los aspectos que te definí hace un momento como política, economía, ecología, etcétera. Todo comenzó a partir de ese momento. Y entonces se están desplegando una y otra de las señales predichas por el Señor. Los terremotos, ni qué decir. El medio ambiente, ni qué decir. Es decir, el escenario futuro no es muy esperanzador si no estás confiando y si no estás en espera del regreso de Cristo. Para la humanidad es una cuenta regresiva que no tiene ya manera de detenerse. Quiero entonces ahora sí, después de este, pues más que introducción, después de este contexto, que vayamos a nuestro pasaje de hoy, que es Efesios capítulo 5, verso 15 al 17, y dice así: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjate, hay muchas cosas que pudiéramos sacar de estos 3 versículos, pero quiero limitarme a lo siguiente: a observar algunos detalles que te harán seguramente pensar y reflexionar, que es la idea, que reflexiones en cuanto a lo que Dios nos dice acá. Y lo primero es: miren con diligencia, es decir, pongan atención. La diligencia tiene que ver con prontitud. No postergues
el consejo que el Señor nos da en este pasaje. No lo dejes para mañana. Tienes que comenzar con diligencia. Mirar con diligencia es estar con todos tus sentidos puestos en el consejo que Dios nos da versos adelante. Dice, tienes que ver con diligencia, con prontitud, cómo vives. Cuando dice cómo andéis, es cómo estás viviendo. Es el análisis de tu propia vida, de tu relación con Dios, de cómo estás en tu caminar con Él, cuáles son tus objetivos en la vida. Si todo lo que tú estás planteándote adelante solamente tiene que ver con lo temporal, no estás andando conforme a la verdad que es en Jesús. Y entonces continúa diciendo, no como necios, sino como sabios. Vivir con los ojos puestos en las cosas terrenales, vivir con objetivos que son temporales, es una necedad. La es para aquellos pues, que suponemos o creemos o profesamos conocer a Dios y amar el regreso de Cristo. Y eso sería sabiduría. Por lo tanto, dice el verso 16, aprovechen bien el tiempo. Aprovechar el tiempo no es hacer que cada hora te rinda, no hacer que cada minuto te rinda. Aprovechar tiene que ver con redimir. Exagorazo es la palabra en griego que define la acción de comprar algo que estaba perdido o que estaba bajo esclavitud. Pero aquí en el caso del tiempo es al redimir, es comprar o adquirir. Y cuando dice tiempo no habla del cronos, sino que habla de kairos, habla oportunidades. Tienes que redimir cada oportunidad porque los días son malos. Cuando dice que los días son malos, no significa esto que, bueno, como ahora, ¿no? Pues estamos teniendo pues, días malos por la escasez. No, significa malignos. Es decir, que su influencia es malvada porque obedece a una agenda que es contraria a Dios. En otras palabras, o si me permites parafrasearte los dos versos que acabo de leer, dirían más o menos así. Pongan mucha atención, pues, y con prontitud, como viven. No vivan como necios, vivan como sabios. Rediman cada tiempo o cada momento de oportunidad, porque estos tiempos son malignos. Y concluye en el verso 17, por tanto, no sean necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál crees que es la voluntad de Dios para ti, para tu familia? ¿Te has aplicado en ello? ¿Has entendido que los días que vivimos son días cargados de maldad? ¿Estás entregado en cuerpo y alma a Cristo? ¿Estás entendiendo o estás teniendo discernimiento de cuáles son estos tiempos malignos que vivimos y cuán cerca estamos de encontrarnos con el Señor? Yo espero que reflexiones en ello de verdad. Eres padre de familia, eres hombre, hay una esposa tal vez, hay hijos tal vez, o hay nietos tal vez detrás de ti que esperan escuchar de ti, que estás bien entendido de la voluntad de Dios para estos tiempos difíciles. Y estos tiempos, pues digo difíciles porque pues estarán enmarcados ¿verdad? Por adversidad y por muchas cosas, pero a final de cuentas también quiero pensarlos como tiempos de oportunidad y tiempos maravillosos. Somos una generación que está viendo cosas que ninguna generación atrás vio. Para muchos de nuestros antepasados en la fe, vieron estas cosas a futuro. Tú y yo somos testigos de los últimos tiempos. Te invito a que vivas de una forma que sea agradable a Dios. Medita en todo esto que has escuchado, llévatelo a la reflexión y no solamente lo dejes ahí atesorado en tu corazón, que cambie y que modifique tu manera de vivir. Pues listo, chicos, nos vemos la próxima semana, el próximo sábado, con otro devocional. Dios te bendiga. Muero por darte un abrazo y por compartir alguna carne asada. ¿Por qué no? Dios nos dará oportunidad de hacerlo muy en breve. Ya la extraño de verdad. Que Dios te bendiga.